El pasado miércoles 3 de febrero, aquí en el set de Desayunos, el periodista Juan Carlos Calderón, director de la revista Plan B, nos contó detalles de su investigación denominada Pero Tenemos Carreteras, que se hizo en conjunto con el portal Mil Hojas, donde se estudió a fondo 48 proyectos viales en todo el Ecuador. Esto fue lo que dijo. Consultamos también con técnicos sobre la materia y mencionaban que la ley te da hasta el 75% de incremento con obras complementarias en una obra pública, ¿no? Esto, hay obras que superan el 270% o llegan al 270% de incremento. Hay obras que tienen el 200%, obras que tienen el 138%, por ejemplo la Pifo Papayacta, es una obra que tiene el 180% de incremento. Los incrementos más fuertes se dan en manos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Eso hay que señalarlo. Entre las obras que más han crecido, 4 tienen que ver con el Cuerpo de Ingenieros y las otras son empresas privadas. Hay algunos casos, por ejemplo, el caso de los contratos que fueron denunciados de empresas vinculadas a Fabricio Correa, son que le quitaron los contratos. Se les dieron 2 de estas obras al Cuerpo de Ingenieros. Estas obras pasaron, por ejemplo, una de 19 millones, pasó a costar 38 millones. Eso fue lo que dijo Juan Carlos Calderón aquí en este espacio, y le doy la bienvenida al ministro Walter Solís. Muy buenos días, y cuénteme cuál es su réplica a lo que dijo Juan Carlos Calderón. Buenos días, Yané. Un saludo a los televidentes. Este día sí, efectivamente escuchamos aquella entrevista. Yo sí quisiera empezar pues viendo lo que es la red vial estatal de nuestro país. Había traído un par de cuadros, no sé, Yané, si hemos coordinado para que nos puedan poner los cuadros. Sí, por favor, ¿me puede ayudar producción con los cuadros que trajo el ministro? Arrancamos con esto. Este es el estado con el que arrancamos en nuestro país el año 2007, Yané. Recordemos, es fácil olvidar, la memoria es frágil, que teníamos en el 2007 el tipo de carreteras. Y este es el estado que lo encontramos, el 74% de la red vial estatal en un estado malo, un estado regular a malo, y el 26% eran carreteras que se podían circular, por supuesto. Y le digo que esas carreteras estaban focalizadas, básicamente en aquellas donde ya existían concesiones, en aquellas donde ya existían delegaciones a los consejos provinciales. Y mire la diferencia, al año 2015 tenemos el 95% de la red vial estatal incrementada con una planificación, nueva red vial estatal, es decir, hemos tomado aquellos fenómenos naturales que determinaron periodos de recurrencia, el fenómeno del Niño, para esta nueva red vial estatal. Esto significa que tenemos carreteras a otros niveles, con otro tipo de estructura, con otro tipo de infraestructura, puentes, sistemas de drenaje, obras de arte, alcantarillas. Es decir, tenemos una red vial estatal y, como también lo escuché en el reportaje, lo decía el señor Calderón, lo decía usted mismo, Yanet, es un orgullo para los ecuatorianos. Una red vial estatal que incluso tenemos de estas 9.700 kilómetros de vías que corresponden a nuestro país, premios internacionales, Yanet. Hace poco fuimos otorgados y determinados que el Ecuador tiene el primer lugar en mejor calidad de carreteras en América Latina. Un estudio elaborado con 140 países analizados en el mundo, y de los cuales el Ecuador está en el puesto número 25. Así es. O sea, decir que la red vial estatal está en estas condiciones, nosotros lo podemos asegurar, el pueblo ecuatoriano lo puede decir, los transportistas, la población que utiliza estas carreteras lo sabe. Sobre las declaraciones del señor Juan Carlos Calderón, por supuesto, él habla de un análisis de 48 contratos que se ha hecho a través de minería, le llamó, porque ha hecho una minería, porque no es un análisis técnico, como él mismo lo dijo, sino una minería. Sí, es periodismo de datos, es absolutamente legítimo y hoy en día muy normal, porque hay dificultades para acceder a la información. Sí, invitamos, por eso tenemos un sistema el CERCOP, un sistema de contratación donde está la información. Hemos revisado ayer el CERCOP, si existe la información sin ninguna restricción, o sea, las personas que quieran intervenir y que quieran llegar al CERCOP lo pueden hacer sin ningún problema, Yané. Y dentro de esta investigación habla el señor Calderón de estos 48 contratos, dice, pero tenemos carreteras, le llama la investigación, una investigación que muestra 48 proyectos viales de este gobierno. Determinó que en promedio hubo un incremento del 46% del final
en el precio final de los proyectos analizados. No solo eso, un seguimiento de los procesos contractuales. Es lo que dice la misma publicación. Si es así, pues en promedio tenemos un 48%, estamos dentro de los márgenes que determina la ley, porque las leyes ecuatorianas determinan que hay incrementos por contratos complementarios, hay incrementos por órdenes de trabajo, hay incrementos por cantidades adicionales, y todo esto suma no el 75% de lo que dijo Juan Carlos, sino es el 70% conforme a la ley. Luego se habló de que estos 48 contratos es muy importante anotar, Yané, que todos estos procesos tienen primero un diseñador, tienen un proceso para ser adjudicado el contratista que va a ejecutar la obra, tiene una fiscalización contratada que es el representante del contratante, en este caso del ministerio, para llevar todo el proceso adelante de seguimiento del proyecto, y luego tiene los organismos de control, tiene las auditorías internas y tiene la Contraloría General del Estado que interviene en los proyectos. De estos 48 proyectos a los que hacía referencia Juan Carlos Calderón, hasta ahora 15 han sido sometidos a exámenes especiales por parte de la Contraloría General del Estado. Por supuesto, han encontrado observaciones, han encontrado observaciones administrativas y resoluciones y recomendaciones que entregan al ministerio, y esas recomendaciones se están cumpliendo conforme lo estipula la ley. Yané. Ministro, no sé si puedo pasar a hacerle algunas preguntas para poder ir un poquito más rápido. Pero por favor. Por ejemplo, lo que encuentran los periodistas que realizaron esta investigación es que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas no cuenta con base de datos sistematizada para saber en qué tiempo y con qué costos concluyeron o se desarrollan las vías de construcción o rehabilitación. Esto accediendo a los portales y accediendo a la información que es pública, pero no está o no encuentran la información completa. ¿Qué podría responder ahí? Bueno, tenemos información dentro del ministerio y además es pública, Janet, el momento que requieran, como lo han hecho en otras ocasiones. El mismo Juan Carlos Calderón, Cristian Zurita, cuando hicieron investigaciones anteriores, se refirieron, y yo estaba en otras carteras de Estado, y hemos entregado la información. Siempre la información está disponible, pero la fehaciente, la que pueden inmediatamente acceder a través del CERCOP. El CERCOP, todo proceso que se lleva en una institución, se la pone a INCERCOP. El ministerio tiene información y es pública porque Juan Carlos dijo que enviaron mails y solicitudes de entrevista con usted y otros funcionarios, pero que no tuvieron hasta ahora respuesta. Lamentablemente deberíamos revisar con el Departamento de Comunicación, pero yo no he conocido de solicitudes de entrevista por parte de, ya le digo, los conozco pues, a Juan Carlos, a Cristian, estuvieron en otras investigaciones y algunas veces me han entrevistado. Otra consulta. Dicen que hay 20 obras sobre las que no se encontraron los contratos de servicio en el Servicio Nacional de Contratación Pública. En 13 de ellas solo constan las resoluciones de adjudicación y me han enumerado todas las vías en donde las 20 vías en donde no han encontrado la documentación completa. Es decir, hay documentación, pero parcial, ministro. Puede ser, Janet. Nosotros tenemos alrededor de 3.000 contrataciones hechas desde el 2007 al 2015. Si estas 20 obras requieren alguna información en particular, estamos dispuestos, pues, nosotros a entregarla. La información lo que es pasa, pública. Ahí lo que hacen una investigación de 48 obras y de 20 no hay la información completa, entonces ya como que da una referencia de lo que puede estar pasando a nivel nacional y con toda la cantidad de obras que se han hecho. Eso no genera dudas, ministro. Definitivamente, Yande, pero se genera dudas cuando se lo dice así. Invito a los televidentes que abran la página del CERCOP y entren. Ahí está la página del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. En muchas de las obras de estas 20 que ellos detallan, hay solo la resolución de adjudicación, más no el contrato para poder estudiarlo. Bueno, muchos de los casos son contratos vigentes, ¿no sé? El momento que se eleva toda la información es que cuando ya se cierra el contrato, ya puede ser uno de los casos. En particular no sabría a qué se refiere cuando habla de estos 20 contratos. De ahí tenemos, dentro de las recomendaciones de Contraloría, se están cumpliendo. Tenemos también, si hay situaciones extraordinarias que pasan los montos que determina la ley, estimada Janet, consultores que han sido sancionados. Porque las obras tienen estas particularidades, de variación durante el proceso de ejecución. Depende de la topografía, depende de las condiciones climáticas, depende de las obras de arte que se deben ejecutar. O sea, cada obra es particular.
Otra pregunta importante, ¿por qué hay obras de rehabilitación que son más caras que obras que se construyen desde cero? No debería ser así. Una rehabilitación debería ser por un monto mucho menor a lo que implica la construcción de una carretera. Y ponen algunos ejemplos. Por ejemplo, la rehabilitación de las vías Riobamba, Avenida Circunvalación, Acceso Norte, Avenida Lizarzaburo, Avenida Pedro Vicente Maldonado y Avenida Bypass, con 22 kilómetros, suman 28 millones y pico de dólares, que significa $1.300.000 por kilómetro, cuando usted tiene entre sus carreteras que han sido construidas a $800.000 el kilómetro. ¿Cómo puede ser que la rehabilitación sea más cara que la construcción, ministro? Normalmente en los pasos laterales existen otro tipo de obras de arte, estimada Janet. Ejemplo, distribuidores de tráfico. Ejemplo, pasos peatonales. Todos los sistemas de drenaje. Cuando es un paso lateral, normalmente estamos trabajando con la ciudad. Tenemos que hacer toda la infraestructura que va enterrada. Agua potable, alcantarillado. Bajar todo lo que es alta tensión, hacerlo soterrado. Tienen otras particularidades a diferencia de una red vial en condiciones normales. Pero, por ejemplo, la vía El Empalme Celica al Amor, que estaba primero con COSUR, que después se le dio al Cuerpo de Ingenieros del Ejército, en principio era una rehabilitación y luego se hicieron algunas ampliaciones y algunas cosas, pero al final la longitud de construcción fueron los mismos 50.60 kilómetros que iban a ser rehabilitados. Sin embargo, el valor se recontra multiplica. Sí, y en este caso, por ejemplo, tengo del top 10 de los que habló Juan Carlos, tengo también una relación. Primero es cuando iniciamos la gestión del gobierno, en el año 2007. Iniciamos con estudios de entidades serias del mismo ministerio, el ministerio que tiene 86 años, tomamos aquellos estudios que estaban y la diferencia fue que a aquellos estudios les pusimos pues capas de hormigón. Usted sabe que el 60% de los 9.000 kilómetros de vías que tenemos en este país ahora tiene pavimento rígido, a diferencia de los pavimentos flexibles que requieren un mayor tratamiento y mantenimiento rutinarios durante más corto tiempo. Le voy a decir de este top 10 del que habla, y usted empezó con la Empalme Celica al Amor. Tenemos primero que de los 6 ya tienen examen especial de la Contraloría General del Estado con las recomendaciones y las cuales la estamos aplicando como entidad rectora y entidad contratante. Pero una diferencia que hace estos proyectos son los tiempos de los estudios a los cuales tomamos nosotros para una ejecución inmediata. ¿Qué es lo que teníamos? Y una de las ofertas del señor presidente era rehabilitar la red vial estatal, que usted la vio en el estado en el que la tomamos. El estudio de la rehabilitación del Empalme Celica al Amor databa del año 2002. El estudio de la siguiente carretera, el tramo Puyo-Puente Pastaza, del 2006. ¿Entonces volvieron a hacer los estudios? No, se actualizan los estudios únicamente en la base para poder contratar se actualizan los precios de los estudios, más no el estudio como tal, porque es como volverlo a hacer. Y en el momento que ejecutamos las obras nos encontramos en deficiencias en los estudios que tienen que ser corregidos, tanto por el contratista, la fiscalización con autorización de la entidad contratante, para que cumpla el objeto de esta obra. Lo que usted decía, se construyeron los 11 kilómetros de esta vía para que cumpla el objeto para el cual fue construido. Yo quiero pasar a otros temas, pero no quisiera irme sin preguntarle solo la última cosa, y son todas las dudas que genera la construcción de la ruta Collas. 16.2 millones de dólares cada kilómetro es una barbaridad, ministro, por donde se le quiera ver. Y el principal cuestionamiento que se hace es que esa vía no debió haber sido hecha por los costos precisamente que implicaba de movimiento de tierras y tener que encementar y enmallar las paredes de la ruta. Sí, y creo que la he determinado como una vía sui generis aquí, ese día, y por supuesto que es una vía sui generis, una vía que primero presenta un gran reto técnico, es la entrada al norte, al aeropuerto por el norte de la ciudad. Pero había otras alternativas mucho más baratas. Bueno, las otras alternativas se estaban construyendo como la Ruta Viva y que está en funcionamiento, pero la entrada al norte, todos los vehículos que vienen del norte del país tienen una entrada directa a Coya, sino todo ese flujo de tráfico que viene del norte del país hasta Tababela o hasta los sectores donde se distribuye, tendría que haber llegado a Quito, cruzar todo Quito hasta coger la ruta Viva y utilizar en ese ¿La Gualo no era una alternativa a la Collas, la vía por Gualo? Bueno, pero esta alternativa del norte
está construida y se la hizo totalmente bajo las condiciones con las que nos encontramos. Le voy a hablar un poquito de la ruta Coya. No es lo mismo construir una carretera, esto es del constructor, una carretera con 4 carriles en un sector donde ni siquiera había un sendero, una topografía muy compleja y llena de quebradas como el sector de Coyas. Realizar un simple mantenimiento, una vía de 2 carriles en un sitio llano sin accidentes geográficos, evidentemente el costo por kilómetro será diferente. En el caso de la carretera Coyas, aeropuerto de Tababela, se conjugaron condiciones críticas que impactan en los costos del proyecto. Claro. Pues además de las condiciones topográficas señaladas, los suelos por donde atraviesa el proyecto están constituidos por cenizas volcánicas, muy sueltas, que implican la ejecución de importantes trabajos de estabilización de taludes. Le comento, estimada Yanet, el 21 de julio del año 2014 inauguramos Coyas. 12 días después, o el 31 de julio, el 12 de agosto fue el temblor en Quito. ¿Qué nos pasó con la ruta Calderón-Guayabamba? No pudimos transitar ya en la ruta Calderón-Guayabamba, y en los próximos meses vamos a abrir la variante con los taludes, ahora sí revestidos, muy similar a lo de Coyas. ¿Qué pasó con la ruta Coyas? No sufrió una sola fisura. El trabajo técnico ahí está, y es la ruta que usamos todos los que vamos al aeropuerto. Me quedo con eso y espero, ministro, que ojalá pudiéramos tener mucha más apertura de parte del ministerio. Usted ha dicho que se la tiene, pero estos periodistas no tuvieron el acceso debido, y por eso finalmente la publicación se hizo sin todas estas importantes opiniones y datos que usted ha entregado. Y yo sí quisiera, Yanet, un temita más y un cuadro muy referencial, porque también hizo alusión, Juan Carlos, a una obra que recién hace un mes inauguramos, hoy es un mes, el anillo vial de Quevedo. Tengo un cuadrito porque dice, esta obra que pasó de 123 millones de dólares a 180 millones de dólares. Lo que pasa es que hay que tener y saber definir cuál es el concepto de obra y el costo del proyecto. La obra, el contrato original fue de 123 millones de dólares, como se puede ver en la pantalla, con un contrato complementario de 32 millones de dólares, que es alrededor del 25% dentro de los márgenes que estipula la ley. O sea, el costo total de la obra pasó de 123 a 155.7 millones de dólares. Él decía que había pasado a 180. No toma en cuenta las expropiaciones que se deben ejecutar. Esto ya es parte del proyecto, como proyecto. Ni la fiscalización. Las expropiaciones fueron 22.800.000, la fiscalización 1.900.000, lo que nos da los 180 millones que hacía referencia a Juan Carlos. En el mismo cuadro, por favor, si no lo determinan, él mismo en la intervención habla de que en Latinoamérica el costo promedio del kilómetro es de 1,5 millones. 1,5 millones por 4 carriles que tiene el anillo vial de Quevedo, por los 26 kilómetros nos da 156 millones. Si comparamos con los 155 millones de dólares, ¿dónde está aquella diferencia de la que se habla? Perfecto, estoy segurísima que todos estos datos van a servir mucho a Juan Carlos Calderón y a los periodistas de Mil Hojas para poder completar esta importante investigación que se hizo y que ya se publicó. Ministro, se me acabó el tiempo, me quedaron tantos temas por preguntarle, pero no quiero dejarlo ir sin comprometerlo para que vuelva. Quiero preguntarle, por ejemplo, sobre cuál es la situación de TAME. Hay mucha preocupación sobre la situación económica de TAME y lo que pudiera pasar con esta aerolínea estatal. Queríamos saber sobre en qué va a invertir el gobierno turco, que ayer firmamos un convenio con este gobierno, exactamente, la alianza público-privada. Es decir, mire todas las preguntas que se me quedan en la mano. 6.000 millones de dólares de inversión en los próximos años, con las concesiones, con países interesados, países como Chile, como Turquía, como Dubái, interesados en intervenir en nuestro país, y esto pues en concesiones viales y en puertos. Lo comprometo entonces para volver. Pero encantado, siempre a la orden, Yanet. Entonces, ya un ministro me dio su palabra de gallero y vino acá a debatir, así que a usted también. Siempre a la orden. Cuento con usted entonces para discutir estos importantes temas. Gracias, ministro. Nos vamos a hacer un corte comercial. Ya volvemos.